Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Así todos los que escuchan las palabras que acabo de decir y las ponen en práctica pueden compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, sopló los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, al que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y se fue a ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de sus enseñanzas, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Hoy y en muchas ocasiones nos impresiona mucho la afirmación tan profunda de Jesús que se nos proclama en el Evangelio. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Es una interpelación a nuestra vida. Por lo menos esta afirmación nos pide responsabilidad en nuestra condición de cristianos y al mismo tiempo que sentimos la urgencia de dar un buen testimonio de fe. Y estas palabras de Jesús nos vienen a nosotros a interpelar en este momento actual. Y en muchas ocasiones pareciera que para nosotros estas palabras ya no cobran un sentido y especialmente no nos llaman a vivir una corresponsabilidad. Porque de verdad esta afirmación pide de nosotros ser más responsables en nuestro obrar consecuentemente mediante la fe que profesamos. Y por eso es necesario dar un buen testimonio. Este testimonio que vaya siempre arraigado en mi experiencia personal de fe. ¿Por qué es tan importante en mi experiencia personal y que tengamos claro esta dimensión? Porque cuando mi experiencia personal de fe en el testimonio coherente de mi vida se une al de la comunidad, se puede manifestar de verdad lo esencial del Evangelio. Un Evangelio que es puesto por obra. Edificar la casa sobre roca es una imagen clara que nos invita a valorar ese compromiso. Ese compromiso de fe, que también no puede limitarse solamente a bellas palabras, a lo que me gusta escuchar. Dios guarde si escucho algo que no me gusta. Esto ya no es de mi agrado. Hemos venido acostumbrándonos a que
las palabrerías llenen nuestra vida. Todo aquello que es pura palabra envolvente, pero carente de un testimonio sólido y de una fe profunda, que terminamos convenciéndonos con tan poco. Esa imagen del que edifica sobre la roca es la imagen clara que a nosotros hoy el Señor nos invita a valorar nuestro serio compromiso de fe. Ese compromiso no puede, como les decía, limitarse solamente a bellas palabras, aquello que me endulza a mí el oído y que me parece que eso es lo que de verdad me atrae, sino que debe fundamentarse en la autoridad de las obras impregnadas de la caridad. No es palabrería. No es solo decir Señor, Señor, mirar al cielo y desencarnarme de la realidad que vivo. No es solo decir Señor, Señor y no vivir de verdad esa autoridad de Jesús en las obras que de verdad manifiestan esa vivencia de mi fe. De una fe que de verdad, hoy más que nunca, tiene que hacernos cargos y responsables de nuestra condición de cristianos. Las palabras claras con la fuerza de la caridad. ¿Qué significa esto? Que manifiesta la autoridad de Jesús, que despierta el asombro en sus conciudadanos. Dice, la gente quedaba asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dos versículos especialmente del Evangelio de hoy que tienen que ayudarnos a nosotros a profundizar de verdad y a profundizar auténticamente ese compromiso de nuestra vida de cristianos. Nuestra plegaria y la contemplación de hoy debe ir acompañada por una reflexión seria. Y yo no quiero decir con esto que no hemos sido serios, porque el camino del seguimiento del Señor es una constante exigencia, es una constante saber que esto día a día a mí me exige. Por eso a veces hay muchos más que les gusta la plegaria, pero no les gusta la acción. Les gusta estar más rezando, pero no se comprometen en la fuerza del testimonio de la verdadera caridad. Por eso hoy y en este momento actual que nosotros vivimos, tiene que hacerse efectivo esa plegaria, eso que me ayuda a mí a contemplar mi entorno, ver las necesidades que hay y en cuáles de ellas yo de verdad me puedo comprometer y sostener, porque la obra de caridad no es solo un momento puntual. La obra de caridad es una constante de saberla sostener y de mantenerla. A mí me gusta hablar de esto como, por ejemplo, la pastoral de manutención, ¿no? De mantener el fervor, de mantener mi generosidad, de mantener mi caridad. No es solo el momento. Por eso es necesario que nosotros y en nuestra plegaria podamos intuir lo que el Señor me pide. Y después que el Señor me pide, Señor, Señor, veo mi entorno, el más acá. Muchos están en el más allá. Pienso en aquellos que dicen a veces, no te preocupes, yo rezo por ti. Y ni el rosario reza. No te preocupes, voy a asumir tu intención y voy a hacer la oración. Y no sabe ni lo que es rezar, menos todavía lo que es orar. Y ojo, que estas son prácticas de nuestra vida, que tenemos que preocuparnos por aprenderla. Vamos a orar, Padre nuestro. No, eso no es orar, eso es rezar. Estás repitiendo una oración. Orar es elevar mi alma a la presencia del Señor, donde yo encuentro también en mi oración el bálsamo adecuado de aquello que yo estoy pidiendo y que yo quiero alcanzar, porque estoy delante del Señor. Y este es un valor muy importante para nosotros los cristianos.
No te preocupes, yo rezo. Y a mí, la verdad, cuando escucho estas cosas, me generan muchas interrogantes. ¿De verdad va a rezarlo? ¿O solo se comprometió de Señor, Señor? Y dice hoy el Evangelio: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre Celestial. El que sepa confiar en la voluntad del Padre, ese de verdad va a ser capaz de entrar en esa verdadera dimensión de eso, no solo estar poniendo los ojos en blanco, sino que también podamos bajar de ese trance que a lo mejor queremos estar porque nos quiere justificar, y nos demos cuenta de cómo también es necesaria la autoridad en nuestro testimonio cristiano. Por eso nuestra oración debe ir acompañada de una reflexión seria. ¿Cómo hablo y actúo en mi vida de cristiano, por ejemplo? Primera pregunta: ¿cómo hablo y cómo actúo en mi vida de cristiano? El día de ayer teníamos un encuentro acá en la parroquia, de forma virtual, lógicamente, y se decía de que a lo mejor en muchas ocasiones nos encontramos con un hermano de comunidad que es de mi parroquia y hacemos como que a lo mejor ni lo vi, porque me cuesta entrar en esa dinámica de saber relacionarme, en ese saber encontrarme con el otro, de alegrarme también, de saber y de preocuparme por él. ¿Cómo hablo? ¿Y cómo actúo en mi vida de cristiano? ¿Hablo mucho y hago poco? ¿Digo que voy a hacer y no termino haciéndolo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo es mi actuar en mi vida cristiana? Otra pregunta es, sobre todo, especialmente, ¿cómo concreto mi testimonio? ¿Cómo voy fortaleciendo mi testimonio? ¿Cómo voy yo generando en mi vida que el testimonio de mi vida vaya cada vez más encaminado a ser el vivo reflejo del amor del Padre, de la experiencia del Hijo que sabe sacrificarse por los demás? ¿Cómo concreto ese testimonio? No solo son con palabrerías. Mucho hablar y poco hacer. Mucho predicar y poco practicar. Otra pregunta también: ¿cómo concreto el mandamiento del amor en mi vida personal? Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Padre, no te pido por el mundo, te pido por ellos para que el mundo crea. En mi vida personal, en el ámbito tan importante que ahora el Señor nos regala poder valorarlo más, por ejemplo, en el ámbito familiar también. Y ya no decir en ese ámbito laboral, ahora pues en el teletrabajo, que de verdad podamos mostrar mi responsabilidad en el testimonio coherente de mi fe. ¿Cómo voy concretando el mandamiento del amor? Ámense los unos a los otros. Nunca dice el Evangelio: pélense, critíquense, hablen mal de los otros. ¿Cómo estoy viviendo el mandamiento del amor? No voy a calentarle la cabeza al otro con chismes. No estoy ocupando ahora las redes sociales para vivir en bulos, en mentiras. No son las palabras ni las oraciones sin compromiso las que cuentan, sino el trabajo por vivir el proyecto de Dios. Y ahí tenemos que esforzarnos todos por concretarlo. En ese proyecto de Dios, hacernos responsables todos y cada uno, viendo al cielo, pero haciéndonos cargo de lo que está pasando en mi entorno también. Saber contener a aquel que está sufriendo ahora. Saber acompañar a aquel que está solo, al menos en la distancia. Sabiendo estar presente en la realidad que me toca vivir y asumiendo mis compromisos. Sobre todo, especialmente, en estos tiempos que vivimos. Nuestra oración debería expresar siempre ese deseo de obrar el bien. Señor, dame la fuerza para que yo en mi vida pueda esforzarme en hacer el bien que no pude hacer hoy, permíteme mañana poderlo concretar. Y así veremos cómo vamos avanzando y cómo vamos creciendo en una petición de ayuda al Señor. Señor, ayúdame a hacer lo que de verdad a ti te agrada.
puesto que me reconozco que soy débil, que a veces mi humanidad, mi debilidad se termina imponiendo. Vemos pues, queridos hermanos, y espero que esta reflexión no sea una reflexión más trasnochada, o una reflexión que de verdad es un poco más de lo mismo, o sobre todo el que ya quitó la misa. Porque de verdad, hoy nuestra oración debe estar acompañada por la fuerza y la gracia del Señor, a quien yo de verdad sé dirigirme. Que María, nuestra Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que hoy hemos colocado aquí, que en este tiempo ella nos proteja y nos libere ya prontamente de esta pandemia que estamos viviendo, que dé consuelo a tantas familias que están sufriendo y especialmente a los enfermos le devuelva la salud. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, presentemos nuestra